Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado disfrutando de la presencia del Señor? Ustedes saben que yo he aprendido que no solamente nosotros disfrutamos de su presencia, sino que Él también disfruta de la nuestra. Yo creo que el Señor nuestro Dios es un Dios eh, en cierto sentido muy parecido a nosotros. De hecho, sí tiene que serlo, porque dice la palabra que nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Eso quiere decir que Él también tiene emociones, tiene sentimientos, también se alegra, también llora y también sufre, ¿no? También le duelen cosas, ¿no? Así que cuando yo alabo al Señor y yo me deleito en su presencia, yo estoy seguro que Él también se deleita con la mía, no porque yo me sienta algo mejor, ni me sienta superior a otros, sino que yo creo que en realidad Dios también se deleita con su pueblo. La palabra dice que Él se deleita en las alabanzas de su pueblo, ¿no? Así que yo creo que el Señor nos está llevando también a poder conocerlo un poquito más en este aspecto de alabarlo, de adorarlo y levantar su nombre. Amén. Quiero que me acompañen en esta mañana al primer libro de Reyes, capítulo 21. Voy a entrar directamente en la palabra. Una vez más, creo que no solamente que tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, sino que Dios está tratando con mi propio corazón. Creo que en eso consiste, ¿no? Que tú puedas compartir algo. Nadie puede dar lo que no ha recibido, ¿no? Y cuando hablamos de la palabra del Señor, también tenemos que hablar de que Dios está hablándonos a nosotros. Nadie habla simplemente porque, ya conseguí un sermón bonito, me lo voy a copiar, ¿no? Sino que tenemos que cocinar nuestra propia comida, ¿no? Las personas que cocinan acá saben muy bien que hay una gran diferencia entre la comida de casa y la comida afuera, ¿no? Y vamos a comer comida de casa hoy. Bueno, antes de entrar al primer libro de Reyes, capítulo 21, vamos a leer desde el primer versículo, pero antes de entrar, quiero darles más o menos una antesala, una previa, digamos, de qué estamos hablando aquí y al mismo tiempo darles el título de la enseñanza que quiero compartir hoy. Quiero que entendamos que como cristianos, como hijos de Dios, no estamos desligados del mundo que nos rodea. Creo que todos lo sabemos, pero de alguna forma como que se ha querido vender la idea de que el cristianismo es una especie de burbuja en algún lugar del espacio que no tiene contacto con la vida real, que no tiene contacto con las personas, que no tiene por qué tener los sentimientos que otros tienen, no tiene por qué tener las alegrías que otros tienen, eh, no tiene por qué tener los vínculos que otros tienen, pero eso no es así. Vivimos en un mundo que es real. Si la voluntad de Dios fuera aislarnos, entonces Jesús no habría orado diciendo, yo te ruego, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quizás él habría orado, yo te ruego que los aísles del mundo, ¿no? Que ellos no tengan contacto con nadie. Pero nosotros tenemos contacto constantemente con personas en este mundo, personas que necesitan al Señor y muchas veces nosotros no somos los que vamos a compartir, sino que Dios nos envía a las personas, ¿no? En mi caso es así, que quizás yo soy una persona más difícil de predicar las buenas nuevas a desconocidos. Yo sé que hay personas acá que tienen ese don de parte de Dios y muy bien, los felicito, de verdad, yo sé que viene de Dios, a mí me cuesta más, pero aún así Dios me acorrala con personas que se me acercan a mí a preguntar con evidencia, y sabes qué, he conocido esto, quiero que me digas qué piensas tú. Entonces tienes que predicar sí o sí, porque justamente hoy vamos a hablar de las convicciones, ¿no? Y de cuánto crees tú y practicas tú aquello en lo que crees, en tu vida práctica, en tu vida real. Yo no sé si les conté, eh, hace 2 semanas estuvimos de viaje con mi esposa en Pucallpa y de regreso nos encontramos con una chica en el aeropuerto, una alemana que había venido a pasar 3 semanas de un retiro espiritual con todo tipo de drogas y ayahuasca y experiencias místicas, y ella se sentía en el cielo, ¿no? Entonces yo obviamente no quería compartir la palabra al comienzo, hasta que poco a poco empezó a decirme, no, mira, ¿sabes qué? Lo que sucede es que uno tiene que conectarse con los espíritus, ¿no? Y cada espíritu ancestral representa algo y así yo he hallado mi paz. O sea, llega un momento en donde tú dices, no, un momento, pues, o sea, está bien que seas tímido, que no quieras compartir la palabra, pero llega un momento donde, ¿sabes qué? Sería una vergüenza de parte mía de estar delante de Dios y no ni siquiera ser capaz de ponerme a favor de algo que en lo que yo creo y que yo predico, ¿no? O sea, así que hasta el más introvertido tiene la oportunidad de predicar, porque Dios no te va a dejar, ¿no? Y ahí fue donde, bueno, mi esposo y yo le hablamos, le dijimos, sí, pero
hay un poder que es mucho más grande que todos los poderes, ¿no? Y es el poder que nosotros hemos conocido, el poder de Dios. Y bueno, y demás, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque, repito, el que no tengamos la personalidad igual unos a otros de poder compartir y tener iniciativa de compartir, no nos exime de la responsabilidad de ser evangelistas. Igual tenemos que ser, somos evangelistas, ¿no? La palabra le dice, Pablo a Timoteo, tienes que hacer obra evangelística. Sí, tu llamado no es evangelista, pero todos tenemos esa labor. Y el Señor se encarga de poner cerca de nosotros personas para poder compartirles y ministrarles la palabra, personas en necesidad. Amén. Así que, hablando de esto, estamos viviendo tiempos, hoy por hoy, todos conocemos, todos están al tanto quizás de lo que sucede en las Olimpiadas y sabemos muy bien todo obviamente la tragedia de la inauguración de las Olimpiadas. Para nosotros es clarísimo, ¿no? Que es un golpe frontal contra ideales cristianos, es un ataque directo, o sea, no es algo, digamos, sutil, ¿no? Es completamente evidente. Y yo creo que estamos viviendo tiempos en donde definitivamente nuestra fe como tal, como principio, está siendo atacada. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cuánto de verdad nosotros estamos dispuestos a pararnos a favor de lo que creemos, ¿no? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a confesar lo que creemos y a seguir los principios bíblicos en medio de una generación que ni piensen ustedes que va a mejorar? Ni se te ocurra que porque nombremos a un diferente presidente o tengamos una inyección económica de otros países, vamos a mejorar. Esto no va a mejorar. No soy ningún pájaro de mal agüero, pero no va a mejorar porque Jesús ya lo dijo. En el mundo tendréis aflicción y el mundo va a ir de cada vez de mal en peor. Pero los hijos de Dios, dice la palabra, los justos, ¿no? Van de gloria en gloria, ¿no? Hasta que el día es perfecto. Ese es nuestro llamado. Nosotros vamos subiendo y el mundo va bajando. Eso no quiere decir que nos desentendemos, pero sí quiere decir que nosotros entendemos dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Eso es lo que tiene que ser quizás lo más importante. En estos días en los que estamos recibiendo ataques frontales evidentes y despiadados a nuestra fe, a nuestro cristianismo y a nuestras convicciones, creo yo que viene muy apropiada esta palabra, cuyo título es ¿a cuánto venderías tus convicciones? ¿A cuánto venderías tus convicciones? Estaba dudando en poner qué título le pongo, cuánto valen tus convicciones, eh, no, a cuánto venderías tus convicciones, qué tanto estás dispuesto a perder a cambio de algo beneficioso, no sé. Pero básicamente este es el título. ¿A cuánto tú venderías tus convicciones? Y para esto quiero tomar el ejemplo de Nabot. La palabra nos habla de la viña de Nabot. Y vamos a leer Primera de Reyes capítulo 21. ¿Lo tienen? Bien, ahora sí, entonces entramos a la palabra. Primer libro de Reyes capítulo 21. Saludamos también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor los bendiga y les hable hoy. Amén. Y si alguien está siguiendo presente y virtual, denles un like a las personas que comentan también, porque yo no puedo hacer todo junto. A veces me dicen, ¿no? ¿Pero por qué no me das like? Yo hice un comentario, pero estoy predicando. Me estás viendo que estoy predicando y que te haga like al mismo tiempo y lea tu comentario. No, pues, ayúdenme. Bien. Entonces dice la palabra, 1 Reyes capítulo 21, versículo 1, dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, del pueblo de Dios, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Quiero que entiendan geográficamente lo que está pasando. Acab, todos sabemos quién era Acab, ¿no? Más adelante vamos a mencionar a Acab, no hoy, en otro momento, porque aquí hay una cosa importante en el primer versículo, dice, pasadas estas cosas. ¿Pasadas qué cosas? Ya, esa es la tarea para que después podamos estudiar qué pasó antes para que haya pasado esto. Pero dice, pasadas estas cosas, y es importante estas tres palabritas pasadas, estas cosas, porque algo pasó antes. Pero, ¿por qué? Porque acá yo creo que no es que él en esencia era un rey que quiso ser rey para hacer lo malo. Terminó haciendo lo malo y lo horrendo y su esposa también. Pero yo no creo que él, cuando fue nombrado rey, él dijo ya, ahora voy a llevar a todo Israel al desvío. No creo que haya sido así. En algún momento, de hecho, una de estas cosas que pasaron antes de esto, el Señor lo respaldó para tener victoria.
De hecho, él no siempre fue el Acab que hoy conocemos y del cual nosotros de verdad decimos que es feo. Entonces aquí estamos en un cuadro ya diferente. Pasadas estas cosas, algo pasó y dice que entonces aconteció que Nabot de Jezreel, ya, Nabot era un hombre del pueblo de Dios que tenía su viña, lamentablemente, ¿no? O sea, quizás él habría dicho, qué bueno que mi viña está al costado del palacio porque nadie me la puede robar, nadie me la puede quitar, está súper segura, siempre tengo guardias al costado, pero resulta que en este caso no le convino. ¿Por qué? Porque Acab quería esa viña y eso no le convino a Nabot, ¿no? Entonces dice que Nabot tenía una viña en el palacio, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot. Quiero que entiendan esto, es bien, bien interesante. Diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Ahora, ¿cuántos de acá somos, de alguna manera, hemos estado o estamos involucrados en el mundo de los negocios, de las transacciones financieras, del comercio? A ver, levanten su mano. No me digas que yo solo soy el único. Cada vez que compras algo, estás en el mundo de las transacciones financieras. Cada vez que compras un pan, un chicle, ¿no? Estás haciendo transacciones. ¿Qué cosa? Ustedes pensaban que era que de la bolsa de valores. No, 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 no. Estoy hablando simplemente de hacer negocio. Compras algo, vendes algo, te regalaron un USB, lo vendes. Eso es transacciones. Regateo, eso son transacciones. Y de alguna manera u otra todos estamos dentro de este mundo. Ahora, miren esto, ¿no? Ahora, no estoy hablando ni siquiera del mundo de la inmobiliaria, que es otro mundo, ¿no? El rey tenía su palacio, y ese palacio que era gigante, su casa estaba pegada a un lado, dentro del palacio, y junto a su casa estaba la viña de Nabot. Nabot, un hombre correcto del pueblo de Dios, común y corriente, no era tampoco un líder, era un hombre común y corriente. Pero él tenía su viña al costado del palacio, pegado a la casa del rey, ¿no? Pero el rey se le acerca en los términos correctos. Acab no le expropia la viña. ¿Entiendan? Miren la negociación que le hizo. ¿Qué le dice? Le dice, oye, ¿sabes qué? Lo que todos haríamos si nos interesara algo, ¿no? Me interesa tu campo, quiero que me lo vendas o te lo cambio por otro, porque yo tengo otras tierras y te doy otro lugar, una viña más bonita, incluso más grande. O sea, el procedimiento era el correcto. Acab no abusó, Acab no fue un malvado en este punto. Acab hizo las cosas éticamente correctas para poder transar o arreglar con Nabot. ¿Están conmigo? Dice aquí el versículo 3. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, para Nabot no era un viñedo más. Para Nabot eso no era simplemente una propiedad o una cosa que él tenía y que podía comprar y vender. No era un negocio. De hecho, es lo que hoy diríamos que esa propiedad para él era no negociable. Totalmente no negociable. No había forma que él pudiera desprenderse de esta propiedad. No había forma de que él pudiera venderla. Esa propiedad tenía un valor intrínseco, un valor tan duradero, tan profundo, que ningún dinero la podría comprar. Ahora, yo quiero que traslademos esto a nuestra fe, al día de hoy. ¿Qué cosa representa nuestra heredad? ¿Qué cosa representa aquello que nosotros diríamos, yo no puedo transar con esto, yo no puedo vender esto, esto para mí es importante, esto para mí es necesario, yo no puedo dejarlo de lado, no puedo vendértelo porque tú tengas algo más para ofrecerme o hay algo que tú me quieres dar que me beneficie? Y entonces Nabot le dice, lo siento, no puedo. No solamente no puedo. O sea, Nabot fue súper radical. Tanto así que el rey se fue. O sea, ya no intentó más. Dijo, bueno, de verdad, como nosotros decimos a veces, ya se ha cerrado, no hay forma, ¿no? Se cerró Nabot, no voy a comprar eso, de ninguna manera. Ya me di cuenta que no me lo va a vender. ¿Se han dado cuenta a veces eso? Que a veces la gente, tú te das cuenta y dice, no, es ni hablar, no va a querer. Pero otros te dicen, no, pero sí, intenta esta forma. No, ya me di cuenta, no va a querer. ¿No? Eso fue lo que pasó con Nabot. Y Nabot le dijo, no puedo, no solamente no puedo, sino que Dios me libre de deshacerme de algo que es mi herencia. Y esto va mucho más allá de una herencia de tierras. Esto va a la aplicación de nosotros a lo que Dios nos ha dejado,
a lo que Dios nos ha legado, a lo que Dios nos ha entregado, a principios, leyes, su palabra, su espíritu, su presencia. ¿En qué creemos? ¿Qué tan negociable es aquello en lo que tú crees? ¿Qué tanto puede ser flexible según las circunstancias o la conveniencia lo que creemos? ¿Qué tanto? ¿Cuánto vale? Pues, ¿no? Esa es la pregunta que hemos hecho. ¿A cuánto venderías tus convicciones? Porque vino Acab y le dijo, quiero comprarte tus convicciones, quiero comprarte tu heredad, quiero comprarte aquello. Porque, ojo, la heredad en principio no es nuestra, sino que es algo que recibimos de alguien. No nos costó, pero lo recibimos. Lo mismo sucedió con Nabot. Él recibió algo. Y eso para él era más que una tierra. Representaba algo que su padre le había dejado. Y para su padre representó algo que su abuelo le había dejado. Y así. ¿Qué cosa nos ha dejado el Señor? O sea, si es que todo desapareciera, ¿qué es lo que tú tienes de Dios en tu corazón? Y si es que todo viniera atacando a aquello que Dios ha puesto en tu corazón y quisiera negociártelo, ¿cuánto estarías dispuesto a negociarlo? Esa es la pregunta que queremos hacernos hoy y esa es la palabra en la que quiero que meditemos hoy, que voy a compartir hoy. Finalmente, Acab, un rey quizás inmaduro, quizás egoísta, termina entendiendo que Nabot se había cerrado, dice el versículo 4, y vino Acab a su casa triste y enojado. Triste y enojado, dos sentimientos que no son iguales, son completamente distintos de alguna manera, ¿no? Triste y enojado. ¿Una vez te has sentido triste y enojado? Triste y enojado, ¿no? Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro, se tapó boca abajo, ¿no? Y no comió, dijo. Ahora, efectivamente Nabot tenía muchas otras tierras, muchas otras viñas. Él era el rey. Él podía disponer de tierras que correspondían al Estado. Él podía disponer de sus propias tierras. Él podía hacer muchísimo, pero él quería esa viña, ¿no? Y él quería que Nabot le venda esa viña. Ojo, no le quería que se la regale, no quería que se la expropie, solamente se la quería comprar. Este es el principio que hoy tú y yo tenemos que entender. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a vender nuestras convicciones? Ahora, quiero que entiendan por otro lado, a veces la gente dice, no, es que como es cristiano es tonto, no sabe de negocios. Esto no tiene nada que ver con ser tonto. Nabot no era ningún tonto, yo creo que era un empresario de éxito, yo creo que él era una persona que sabía muy bien moverse en el mundo de los negocios también. Yo creo que era una persona con bastante criterio, sentido común. De hecho, todos los hijos de Dios, la palabra nos llama sabios. O sea, nosotros podemos ser inteligentes para hacer negocios. El Señor nos da el poder para tener riquezas, dice la palabra. No, o sea, no existe el cristiano tonto. No existe, es imposible porque nuestro Dios es sabio. Entonces no hay forma de que exista un cristiano tonto. Nabot no era tonto. ¿Qué cosa creen ustedes? Que Nabot en ese momento, a mí me habría picado el bichito y decirle, oye, pero ya está bien, págame 20 veces más, pues, ¿no? Y me hubieran pagado 20 veces más porque era el rey. ¿A cuánto venderías tus convicciones? Ahí viene esa pregunta. 100 veces más. ¿Qué pasaría si a veces uno lanza un precio para que se vaya, ¿no? La persona. Y de pronto la persona dice, sí, está bien. ¿Y tú qué haces? ¿No? Que digamos que ese campo costaba 1000 y de pronto Nabot le dice, ya dame 100.000, dame 1.000.000. Y el rey habría dicho, ¿no? Ya está bien, llama al tesorero de una vez, que te giren tu cheque. ¿Qué habría pasado con Nabot en ese momento? A veces nosotros decimos estas cosas como para disuadir a la persona, ¿no? Pero aquí no había forma de disuadir a un rey. Era un rey, tenía todo, todos los recursos, toda la capacidad. Él le podía decir, ya está bien, te doy mi viña, pero yo quiero que me des 100 viñas iguales. Perfecto, ahí están. Toma, agarra el plano, escoge. O sea, no había forma de evitar una negociación con este rey, excepto ser firme en tus convicciones respecto a tu heredad. Yo he recibido esto. Esto para mí representa un legado que tengo que defender, que tengo que proteger. Mis principios, mis convicciones no son negociables. Yo no puedo decir que porque cambiaron los tiempos, ahora el cristianismo cambió. Yo no puedo decir que porque ahora eso es normal, para mí tiene que ser normal.
Por eso nos llaman. No nos llaman anticuados ni primitivos porque nosotros estemos recrudeciendo y siéndonos más ortodoxos. No. Nos llaman primitivos porque el mundo está cada vez más en decadencia y los principios que siempre hemos tenido cada vez se ven más primitivos. Pero nosotros tenemos los mismos principios. La palabra nos habla de principios. No estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de fariseísmo, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de principios. Cuando hablo de heredad, son principios heredados, principios que el Señor nos ha dejado. Verdades que vienen de parte de Dios que tenemos que defender y no podemos negociar con ellas. Podemos negociar con muchas cosas, pero no con esto. Y luego, acompáñenme por favor al Salmo 16, solamente para una pequeña explicación. Nabot, repito, no era un tonto, no era un mal negociante. Él solo era un hombre con principios, nada más. Y debemos preguntarnos tú y yo, si es que nosotros somos personas de principios. O quizás somos como los camaleones, ¿no? O quizás hemos caído, hemos pisado el palito de creer que ese versículo cuando Pablo dice yo me hago griego al griego y judío al judío representa que yo me vuelvo como la persona quiere que yo sea, ¿no? Suena bien, ¿no? A veces agarramos la Biblia y la manipulamos a nuestro antojo, pero nos equivocamos. La Biblia no puede ni debe ser manipulada. Entonces, cuando hablamos de la heredad de Nabot, queremos entender que la heredad son dos cosas principalmente. Una son los principios, la palabra de Dios. Esa es la heredad, ¿no? Jesús murió para darnos una heredad. Para que haya una heredad, que es herencia, tiene que haber una muerte. Jesús murió y nos dio una herencia. Esta es nuestra herencia. Nuestro cristianismo, la palabra de Dios, es nuestra herencia. Tenemos, dice la palabra del Señor, la palabra más segura. Esta es la palabra más segura. No hay otra palabra más segura que esto. No existe un noticiero, no existe un libro, no existe un científico, no existe nada más seguro que la palabra de Dios. Esta es nuestra heredad. Y esto es lo que tenemos que defender. Y esto es lo que es no negociable. No importa si han habido ediciones de la Biblia que han mutilado versículos. Esto no es negociable. Es la palabra de Dios. Y si no somos capaces de creer toda la palabra de Dios, no nos atrevamos a creer una parte nomás. La palabra de Dios es para creerla toda y vivirla toda. O nada. Así es. Y entonces aquí en Salmo 16, David dice, Jehová, versículo 5, disculpen, 5 y 6. Salmos 16, versículos 5 y 6. ¿Lo tienen? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa es la heredad que me ha tocado. Él está hablando lo mismo. En dos versículos menciona la palabra herencia y heredad. Y él está hablando que Dios le ha dado una herencia. Y obviamente todos sabemos que David no se estaba refiriendo ni al reinado, ni a sus hijos, ni a sus posesiones, ni a sus virtudes, ni a sus tesoros, ni al templo siquiera. Se estaba refiriendo a que Dios le ha dado su presencia, le ha dado su palabra, le ha dado de él mismo. Y él dice, esto es hermoso, esto es hermoso. Hermosa es la heredad que me ha tocado. Yo creo que gran parte de la razón por la cual transigimos, negociamos, transamos con aquellos principios de Dios es porque no los consideramos preciosos. Es porque no los consideramos hermosos. Y si no los consideramos hermosos, entonces fácilmente vamos a poder venderlos. Nabot dijo, no, un ratito, líbreme el Señor. Esto es lo más valioso que tengo. Es tan valioso que no tiene precio. ¿Se han dado cuenta que las cosas más valiosas no tienen precio? Las cosas más valiosas no tienen precio. Trata de comparar la Mona Lisa. Vale tanto que no tiene precio. Y hay cosas que no tienen precio. Una persona no tiene precio. Alguien viene y te dice, te pago tanto para que mates a tu hijo, para llevarme a tu esposa. Un amigo se fue, un amigo grande de 1,90 m con su esposa de 1,85 m. Se fue de viaje a un país árabe. Y le ofrecieron 12 camellos por su esposa. De verdad. Obviamente no la vendió. ¿Por qué me miran? Estoy esperando que yo les diga que sí la vendió. No la vendió. Pero a lo que voy es que
hay cosas que son imposibles de negociar. Una persona, y para Nabot, una heredad. Y para nosotros, una convicción. ¿Cuánto estamos dispuestos a vender nuestras convicciones? ¿Por cuánto? ¿Cuánto valen nuestras convicciones? Luego vamos a avanzar al Salmo 51, otra vez David. Y otra de las cosas que no pueden ser negociables, que son algo que no podemos darnos el lujo de perder, por más que nos quieran dar lo que sea por ello, aparte de la palabra del Señor, es la presencia del Señor, el Espíritu Santo. Una de las cosas que más le chocó a David respecto al pecado que él cometió con esta mujer que no era de él, es perder la presencia de Dios. O sea, a él no le importaba, de verdad, perder posesiones, perder su reinado, hasta perder la propia vida quizás, ¿no? Pero él decía, Salmo 51, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hablamos de cosas que son no negociables. ¿Cuánto vale tu convicción? ¿A cuánto venderías tu fe? Nabot sabía la importancia del principio de una heredad. Él sabía claramente el valor, la importancia de su heredad. Y vamos a ver un ejemplo contrario mientras buscan en Jueces 17. Un caso distinto, opuesto, aunque la circunstancia quizás puede ser similar, pero este es el que yo llamo el levita errante. No sé si han leído esto, está bien metido en la Biblia y es un pasaje que a veces pasa desapercibido, pero a mí me llama mucho la atención. Yo he aprendido de este pasaje bastante y quizás a veces no entendemos cuando hablamos solo de un lado, de una cara de la moneda, pero ahora les voy a mostrar la otra cara de la moneda para que en comparación tú y yo podamos ver, de eso está hablando el pastor, de que hay cosas que son no negociables. Y yo no voy a tratar de ser tan práctico porque a veces ser práctico termina haciendo dos cosas. Número uno, termina produciendo un legalismo, o número dos, termina produciendo una exoneración, ¿no? O sea, el pastor se refería a esto, no a esto. Y lo tuyo quizás sí es lo mismo que yo me refería, ¿no? O sea, mejor dicho. Digo, estamos hablando de que si tú estás conversando con alguien y alguien te dice, mira, ¿sabes qué? Quiero que mientas por mí para que tú hagas esto, para que la otra persona diga esto. Eso está mal. Eso es vender tus convicciones. ¿Se entiende eso? Entonces, la persona viva dice, pero el pastor se refería a mentir, no a robar. A mí me han pedido que robe, no que mienta. Entonces yo estoy exonerado de eso, ¿no? A veces somos así, tratamos de sacarle la vuelta a los principios de Dios. Por eso es que no quiero ser muy directo y concreto y práctico para que tú mismo digas, este es el principio. Ese principio lo aplico a todas las áreas de mi vida. ¿Cuánto puedo yo negociar con mis convicciones? Repito, estamos viviendo una época en donde la iglesia está siendo frontalmente y despiadadamente atacada por principios que no son los principios de Dios. ¿Cuánto de eso nosotros podemos decir, eso lo voy a negociar? Eso sí voy a cambiar. No, es que el mundo ha cambiado, pues pastor, tampoco seamos tan anticuados. No estoy hablando de forma, estoy hablando de fondo. No estoy hablando de religión o legalismo, estoy hablando de principios, hermanos. ¿Están conmigo? Ya. Entonces, esta es la historia de Levita errante. Jueces 17, versículo 9. Micaía era un hombre, una familia, una persona que tenía cierta posición económica, no tanto, pero una suficiente posición económica como para que suceda eso en el versículo 9. Antes de leer esto, quiero que entiendan que los levitas tenían que vivir juntos. El levita llamaba la atención, justamente por eso se le llama levita errante, porque no estaba en comunidad, sino que él salió a buscar su propio destino, rompiendo las reglas, rechazando su heredad, digamos, ¿no? Y él sale para buscar una mejor vida, una mejor oportunidad. Era un levita errante, no debía estar ahí. Entonces Micaía le pregunta, ¿de dónde vienes? Versículo 9. Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos.
Hasta ahí todo pareciera bien, excepto que los levitas tenían que morar juntos. Excepto que los levitas tenían que morar en, en esos espacios asignados para ellos. Y obviamente ningún levita podía cobrar nada. Pero este hombre, que versículos antes, si le dan una ojeadita, se van a dar cuenta que acababa de hacer ídolos y estatuas, no a Jehová, sino a otras cosas. Y cuando él conversa con el levita obviamente ve sus ídolos, porque los ídolos se ponen en lugares visibles, ¿no? Ustedes nunca han visto una estatua pues escondida, siempre están en lugares súper visibles. Igualito pasaba con este Micaía. Micaía tenía todos sus ídolos ahí y lo llama levita, servidor de Jehová, que tenía que estar con los levitas ministrando al Señor en su lugar, y le dice, mira, quédate conmigo y te voy a pagar. Te voy a dar plata, te voy a dar ropa y te voy a dar comida. Y dice la palabra que él aceptó. Él aceptó. Fue una transacción. Miren la diferencia con Nabot. Nabot habría dicho, imposible. O sea, hay muchas razones por las cuales decirte que no, pero principalmente te digo que no porque este no es mi lugar y yo no puedo estar acá. Mucho menos vivir con estos ídolos. Y mucho menos aceptar todo esto a cambio de plata. Y entonces el levita se queda ahí. Y acuérdense de una cosa, el que se vende por un sol se va a vender por 100 también. Porque luego en el capítulo siguiente, 18, viene una tribu, la tribu de Dan, si no me equivoco. Y viene la tribu de Dan a tomar esta tierra de Micaía, ¿ya? Y cuando viene la tribu de Dan se encuentra con el levita y dice, pero ¿qué hace este levita acá? No tiene que estar acá, no es su lugar. Entonces, ¿qué le dice la tribu de Dan a este levita cuando ya le roban sus estatuas, su oro, todo lo de Micaía? Entrando pues, versículo 18, Jueces 18, 18. ¿Están conmigo? Entrando pues, dice, ¿no? Aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, todo lo de Micaía, ¿no? Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Ahí está el levita errante, ¿no? Y ellos le dijeron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que tú seas sacerdote de una casa de un solo hombre que de una tribu y una familia en Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y los ayudó encima a robar. Qué diferencia, ¿no? Entre el levita, errante, y Nabot. Nabot no transó, Nabot dijo, no, tú serás el rey, me puedes ofrecer millones, pero yo tengo principios. Y yo voy a vivir por estos principios, voy a honrar mis principios, voy a respetar mis principios. No voy a transar, Acab, no voy a transar. No puedo transar. Hay principios que son fundamentales, hay principios que son no negociables. Y yo quiero preguntarte, querido hermano, ¿cuáles son tus principios no negociables? ¿Y en cuántas ocasiones hemos terminado negociando nuestros principios? ¿En cuántas ocasiones hemos terminado vendiendo nuestra heredad? Y el levita se fue. Increíble, ¿no? Y dijo, pero lógico, pues no, si yo acá soy el sacerdote de una iglesia, ¿no? Como muchas veces pasa, ¿no? Se lo digo entre paréntesis, muchas veces pasa. No les quiero, no los quiero alarmar, pero muchas veces sucede que vienen instituciones cristianas grandes a pastores de iglesias pequeñas y le dicen, oye, te jalo, mi iglesia tiene 500, ven a pastorear y te vamos a dar este sueldo. ¿Qué cosa creen? ¿Que eso no se mueve en el mundo cristiano? Despierten. Eso existe en todo lado. Eso existe en todo lado. Transacciones. La pregunta es si es que somos fieles a nuestros principios. Si somos fieles a la voluntad de Dios y si somos fieles a donde Dios nos ha puesto. No irnos por conveniencia. Y estoy hablando de los pastores, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Sino vivir, creer y estar donde Dios te ha puesto. Nada más, eso es todo. Y poder decir, hermosa es la heredad que me ha tocado. Soy feliz donde tú me has puesto. Tenemos que ser felices en donde Dios nos ha puesto. Tenemos que ser felices en la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que el lugar es perfecto. Lejos está de serlo. Pero ¿saben qué? Sí quiere decir que es el mejor lugar. Y que tú y yo podamos de verdad decir, hermosa es la heredad. Porque cuando tú dices hermosa es mi heredad,
entonces no negocias nada. Es no negociable, porque es valioso. Amén. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto vendió sus convicciones este levita errante? Y hagamos la comparación, ¿no? entre Nabot y el levita errante. Nabot dijo, no puedo hacer eso. Dios me libre de hacerlo. ¿Cuán negociable es tu fe? ¿Cuán absolutos son tus principios? Porque estamos viviendo épocas del relativismo, ¿no? De verdad, estamos viviendo épocas. Todo, o sea, tenemos una generación de jóvenes que ni siquiera sabe qué sexo es, ¿no? Y adultos también. O sea, estamos viviendo una época en donde de verdad todo es relativo. Pero la palabra es absoluta, tenemos absolutos, como hijos de Dios tenemos absolutos. Tenemos claros absolutos y que Dios nos dejó escritos. Y repito, estamos hablando de principios. No estamos hablando, la Biblia dice que la mujer tiene que tener pelo largo. No. No nos vayamos por las ramas, no se trata de eso. Se trata de principios. Se trata de aquello que Dios nos ha dado, su palabra, su presencia, aquello que es no negociable. Para que lo escriban entre paréntesis, la palabra dice en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En un mundo en donde se ha acuñado la frase, todo tiene su precio. ¿Es cierto o no? ¿Cuántas veces lo has dicho o te lo han dicho? Todo tiene su precio. Al final, todo es cuestión de dinero. Eso no es así. Y aunque esa frase, dentro de ese verbo de acuñar está la palabra acuña, esa no es la frase de acuña, que es plata como cancha, que es diferente. Pero por ahí va. Por ahí va. Algunos dicen, pero pastor, los tiempos han cambiado. No podemos seguir siendo tan rígidos. Tenemos que ser más flexibles, más tolerantes, más inclusivos. El mundo es distinto ahora, pastor. Ya cambió. Acabo de decir que justamente el que cambió es justamente el mundo, pero los principios de Dios no cambian. Pero quiero decirte algo que ahora en la mañana, mientras estaba orando, me vino esta frase que yo creo que es importante, porque sí o no, que a los cristianos nos tildan de ser intolerantes. ¿No? No, ustedes son intolerantes. Escuchen esto. No hay nada más inclusivo que el Evangelio. Escucha. No hay nada más inclusivo que el Evangelio. El Evangelio es más inclusivo que aquellos que se llaman inclusivos. Mucho más. Y no existe un grupo de gente más inclusiva que los hijos de Dios. De verdad, nosotros somos el grupo de gente más inclusiva que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es inclusivo. Porque la palabra dice en Juan 3:16, todo aquel que cree. No dice solo este o solo aquel. Todo aquel que cree. No me digan que Dios no es inclusivo. No me digan que el llamado a salvación es para todos. Y si nuestro Dios es para todos, nosotros también tenemos que serlo. No existe un pueblo más inclusivo que el pueblo de Dios. Y al mismo tiempo tengo que decirles que no hay gente que excluya más, irónicamente, que aquellos que se llaman inclusivos. ¿Están escuchando? No hay gente que excluya más que aquellos que se llaman inclusivos, tolerantes. Porque pueden llamarse todo lo inclusivo que quieran hasta que viene un cristiano, hasta que viene un conservador. De pronto su inclusividad se vuelve exclusividad. No se trata de lo lógico que parezca tampoco. Y aquí voy a hablar de 3 principios importantes, rápidamente nomás. Porque cuando nosotros estamos en la negociación, como estuvo Nabot con Acab, hay un momento de tensión, hay un momento de negociación. Todos pasamos por eso. Principios que te dicen, no, pero está bien. 1, 2 traguitos, 3 traguitos, 5, 10 ya. No, o 1, 2 de esto de acá. O todos lo hacen. O, ¿no te acuerdas? ¿A quién le ha pasado eso? ¿No te acuerdas? En esos grupos de WhatsApp de promoción de colegio, ¿no? Pero no te acuerdas, ¿tú no hacías esto? Entonces hay un momento de negociación. Todos pasamos por un momento de negociación, ¿no? Y aquí está este es el eje del tema, que en la negociación van a surgir ideas que nos van a tender a querer transar. Por ejemplo, no se trata
de lo lógico que parezca. Por ejemplo, David estaba amenazado por Saúl. Saúl ya lo había ofendido. Saúl ya lo quería matar. Todos sabían, era el enemigo. David siempre fue, en esta época, ¿no?, el enemigo de Saúl, pero Saúl nunca fue el enemigo de David. Pero Saúl lo quería matar, se la tenía jurada. Y se le acercó, para resumir, se le acercó esa vez en la cueva y para demostrarle que podía matarlo, le cortó el borde del manto. ¿Se acuerdan? Estaba en una negociación. ¿Cedo mis principios o no los cedo? ¿Vendo o no vendo mis convicciones? ¿Lo mato o no lo mato? Ahora, quiero decirte una cosa. De verdad que lo lógico sería que lo hubiera matado. Porque esas son las negociaciones, los términos de la negociación empiezan, ¿no? Pero es lógico. ¿No? Yo me imagino que algo pasó por la mente de David en ese momento, quizás. Pero es lógico. Él te quiere matar, mátalo tú primero. ¿Es lógico o no es lógico? Pero nuestra heredad, nuestros principios, nosotros nos debemos a ellos y tenemos que ser fieles a nuestra heredad, aunque parezca ilógico. Porque a él le podía parecer lógico. Oye, ¿sabes qué? Antes que me mate él, te mato yo. Pero no se trata de lo lógico que parezca. Ser fieles a nuestros principios no se trata de lógica, se trata de fidelidad. Se trata de ser fieles al Señor. Se trata de amar nuestra heredad. De eso se trata, y nada más que de eso. Luego tenemos el caso de Job, ¿no? Más adelante vamos a ver en detalle para cerrar ya. Pero Job pudo haber dicho, oye, ya que Dios me quitó todo, ¿por qué voy a seguir creyendo en Dios? Y quizás tú no has pasado por una experiencia como la de Job, pero de alguna forma en la negociación también surgen estas cosas, ¿no? Esos términos. Pero Dios no te ha tratado bien. Pero Dios no te respondió como tú querías. O Dios no respondió a tu oración. Entonces, de alguna manera, nosotros queremos, ¿no?, decir, bueno, ya no voy a respetar esto. Ya no voy a amar a Dios como antes, ¿no? Nos la desquitamos con Dios. Y eso hace que en la negociación sea más fácil vender nuestras convicciones, vender nuestra heredad. Cuando vemos el caso de Job, él tranquilamente pudo haber dicho, ya Dios me quitó todo, no tengo por qué creer en él. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se trata, hablamos de David, que cortó el borde del manto, ¿no? Y dijimos, no se trata de lo lógico que parezca, ¿no? Ahora no se trata de lo justo que parezca. Porque uno dice, pero no es justo. ¿Quién de verdad, no levante su mano, pero quién de verdad con honestidad no ha dicho alguna vez, Dios, esto no es justo? Y es que no se trata tampoco de lo justo que parezca. Los principios se honran. Se es fiel a tu heredad, a lo que Dios te ha dejado, a tus convicciones, no porque sea justo o injusto, sino porque Él es digno. Porque es un tema de fidelidad. Tú sigues al Señor porque son sus principios y tú te has comprometido con Él. Sea o no sea lógico, sea o no sea justo. Y lo último, no se trata tampoco de lo ventajoso que parezca. Y cuando vemos a Pedro, hay muchos ejemplos de esto en realidad, ¿no? Porque siempre en la negociación hay una ventaja. Podemos hablar también del mismo Nabot, que el rey le ofreció un montón, ¿no? Podemos hablar de Nabot. Pero hablemos solamente de Pedro, cuando negó a Jesús. ¿Acaso no es ventajoso que Pedro lo haya negado? Porque si no, Pedro habría muerto. Hermanitos, no existiría la epístola de Pedro. Nos costaría. Tenemos que mantener a Pedro vivo. Y para mantener a Pedro vivo, Pedro tenía que vender su heredad. No, querido hermano, ser fiel a Dios, ser fiel a tu heredad, a lo que Él te ha dado y a los principios de Dios, no tiene que ver con la ventaja que tú recibas, con el beneficio. No tiene nada que ver. Así que no tiene nada que ver con lo que sea lógico, no tiene nada que ver con lo que sea justo, ni tiene que ver con lo que sea ventajoso. ¿Están conmigo? Se trata de ser fieles con el Señor. Y una cosa más que añadí acá que es importante, y voy a deslindar de las otras personas que dicen lo mismo, ser fieles con nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con ser fieles con nosotros mismos? Daniel llegó al foso de los leones por ser fiel a Dios, a sus principios y a sí mismo.
¿Qué significa ser fiel con uno mismo? Y yo sé que puede sonar como que una especie de pensamiento así medio coaching motivacional, pero no, no es eso, para nada. Al menos en mi definición no lo es. Es ser fiel a tus principios, a tus ideales. Ser fiel a uno mismo es ser fiel a tu fe, ser fiel a tu compromiso, ser fiel a lo que tú crees. Para mí eso es ser fiel a mí mismo. Y si yo no soy fiel a mí mismo, entonces estoy traicionando los propios principios que yo he adoptado, que yo he puesto en mi corazón. Es ser fiel a tus principios. Es exactamente lo que le dijo Job a su esposa. Vamos a Job capítulo 2. Cuando le vino todo lo que le vino a Job, todos conocen la historia de Job, pero bueno, si no la conocen, le vino pues una desgracia terrible. Y la desgracia terrible de Job no tenía nada que ver con el pecado que él hubiera cometido, porque no se trataba de eso. No tenía nada que ver con un castigo de Dios, no tenía nada que ver con eso. Dios no lo traicionó, Dios no lo abandonó, Dios no lo estaba castigando, simplemente que Dios estaba tratando con Job, nada más. ¿Y qué cosa es ser fiel a uno mismo? ¿Qué cosa es ser fiel al Señor? Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, cuando estaba en el peor momento, él, ¿no? ¿Aún retienes tu integridad? ¿No? Ahí pueden poner, ¿aún retienes tu heredad? ¿No? ¿Aún retienes tu herencia? ¿Aún retienes tus principios? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? A ver, di conmigo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job tenía la cosa clarísima. Job sabía lo que era ser fiel a Dios, ser fiel a uno mismo, ser fiel a sus principios. Comenzamos diciendo, haciendo la pregunta, ¿a cuánto venderías tus convicciones? Hablamos de Nabot, hablamos de la oferta que le hizo el rey a Acab. Hablamos del levita errante que se vendió a uno y después a otro más grande. Y ahora estamos hablando de estas tres cosas, de que no se trata de lo lógico que parezca, no se trata de lo justo que parezca y no se trata de lo ventajoso que parezca. Se trata de ser fieles con el Señor y fieles con uno mismo. Y estamos hablando de Job, cuando él le dice a su mujer, no, no puede ser. ¿Vamos a recibir acaso de Dios el bien y el mal no? ¿Vamos a ser solamente fieles a nuestros principios porque nos vaya bien o porque Dios nos paga bien? ¿Vamos a seguir al Señor solamente porque Él nos da cosas? ¿Vamos a seguir al Señor solamente porque me gusta seguir al Señor? ¿O porque es bonito? ¿O porque me acomoda? ¿O porque me gusta la persona que está al costado mío? ¿Qué? Eso es lo que decía Job. ¿Qué? Estás muy equivocada. En estos días, volvemos al comienzo, en los que estamos recibiendo ataques frontales, evidentes y despiadados a nuestra fe, yo no creo que se trate de, digamos, defender a Dios, ¿no? Algunos dicen, no, es que tenemos que defender a Dios. Yo no creo eso. No estoy en contra de las marchas, no estoy en contra de las manifestaciones de la iglesia, pero creo que esa no es la manera de defender a Dios. Dios no necesita ser defendido. Dios es Señor de todo. O sea, él ni siquiera tiene que mover la mano, solamente tiene que tener un pensamiento y consume a todos los enemigos de Dios, así. No necesita defensores, pero necesita gente con convicción. Nada más. Gente que cuando sepa que se está atacando la palabra, no cambie sus convicciones por perder una amistad. Gente que cuando sepa que se están haciendo las cosas mal, no cambie sus convicciones por tener un beneficio. Y esto nos agarra a todos. Y esta palabra no es para uno en particular, es para todos nosotros. Dios nos está diciendo, por favor, defiéndanme. No sé qué hacer. Se ha desatado la maldad del mundo, me están atacando, necesito que ustedes me defiendan. No, el Señor es el león de Judá. Solamente tiene que rugir y todos caen muertos, así de simple. Pero necesita un pueblo con convicciones, que represente su nombre, que la gente que lo mire diga, oye, estos son de Dios y estos viven y practican lo que creen. Eso es convicciones. Yo no creo, repito, que se trate de defender a Dios como si Él lo necesitara. Pero sí se trata de proteger nuestro corazón. Sí se trata de afirmar nuestra fe y de saber en quién hemos creído.
que nuestra fe no es negociable. Quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar y terminamos haciendo unas cuantas preguntas de desafío para que tú y yo podamos reflexionar. Hemos hablado de levita errante y hemos hablado de Nabot. Yo sé que la pregunta es de alguna manera retórica, pero ¿con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? ¿Con Nabot o con el levita errante? Porque el levita errante la tenía asegurada ya, ¿no? Es como que te ofrezcan un trabajo y te dicen, mira, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer el sueldo que tú querías, ¿no? Te voy a ofrecer los beneficios que tú querías, te voy a ofrecer la compensación, el seguro que tú querías. Aparte te vamos a dar un extra para tu pasaje, te vamos a dar un carro también y la empresa te asigna una casa, ¿no? Solo que estas son las cosas que vamos a hacer y de vez en cuando vas a tener que firmar algunas cosas en blanco. Pero por lo demás tienes todo asegurado. Estoy haciendo un ejemplo súper práctico que todos entendemos, ¿no? Eso fue lo que pasó con el levita errante. El levita errante le ofrecieron todo asegurado con tal de que se tape la cara, de que se tape los ojos y no mire. Hay cosas que vas a tener que pasar por alto. Hay cosas que vas a tener que dejar de lado. ¿Con quién te identificas? ¿Con el levita errante? ¿Cómo quién serás? ¿Cómo quién quieres ser? ¿O te identificas con Nabot, que vas a vivir por tus convicciones? Vivir por nuestras convicciones no siempre va a tener un final feliz. Quiero que entiendas una cosa, que si bien es cierto, no estamos viviendo en un país de persecución física, religiosa, pero sí estamos viviendo en un país de persecución espiritual, doctrinal y de convicciones. Definitivamente. Sí estamos viviendo en ese tipo de persecución, en el mundo entero. Nabot no terminó bien, si conocen el final de la historia. Lo pueden leer, pero él no terminó bien, porque terminó, digamos, siendo víctima de un rey engreído que quería sí o sí tener lo que nunca podría haber tenido de otra forma. Eso lo pueden leer después, en los siguientes capítulos, los siguientes versículos de ese mismo capítulo. Pero la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy, ¿vivirás por tus convicciones? Porque esto no va a mejorar, queridos hermanos, no importa cuántas marchas hagamos, lo que tiene que cambiar es nuestra anemia, nuestra pusilanimidad espiritual, nuestra falta de convicción respecto a nuestra heredad. Y te tengo que hacer esta pregunta, ¿es hermosa tu heredad? Porque la mía sí, y si es hermosa vale la pena defenderla, vivir por esas convicciones. O quizás tú piensas que tu heredad es negociable, ¿no? No lo sé. Puede parecer lógico, puede parecer justo o puede parecer ventajoso. Pero no se trata ni que sea lógico, justo o ventajoso. Se trata que sea lo correcto.